Hola a todos, soy Komura, principiante del violín. Gracias por visitarnos de nuevo. En esta serie de vídeos voy contando mis experiencias recién vividas como principiante antes de que se me olvide. Todas las dudas que he tenido durante los primeros años de mi estudio, todos los errores que me he cometido, todos los descubrimientos que me han servido. Estas cosas se me desaparecerían de mi cabeza, de mi memoria en unos años. Así que quiero dejar todo documentado para que pueda comprender bien en el futuro los problemas que suelen tener los iniciantes y los principiantes del violín. En este vídeo número 30 de esta serie vamos a hablar con el siguiente tema: consejos sencillos para mantener el arco recto. Creo que para los principiantes del estudio del violín, mantener el ángulo recto del arco es una de las preocupaciones más grandes y es un reto eterno, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pendiente de que si el arco va bien con el ángulo correcto. Y también es verdad que con un poco de descuido, el arco coge un ángulo no adecuado. En mi caso, siempre necesitaba el espejo para confirmar la posición y el movimiento correcto del arco durante varios años. Y sin el espejo siempre me encontraba nervioso. En esta situación, siempre preocupándome con el arco, no podía concentrarme bien en otras cosas. Violín es un instrumento muy difícil de tocar bien y una de las razones creo que consiste en que siempre hay que pensar en muchas cosas al mismo tiempo, como en el ángulo del arco, altura del codo, altura de la muñeca, postura de la mano izquierda, ángulo de la muñeca de la mano izquierda, entonación de cada nota, postura del codo del brazo izquierdo, etc. Así que si podemos quitar alguna de estas preocupaciones, o sea, cuanto menos preocupaciones que tengamos, mejor. Por eso, hoy vamos a solucionar una de las mayores preocupaciones que solemos tener los principiantes, que es mantener el arco en el ángulo recto, de manera muy sencilla. Con esto podemos olvidar completamente de este problema y el arco se moverá de manera recta automáticamente. Pero antes de hablar de esto, os recuerdo que hay una cosa que siempre hay que ejercer nosotros los que hemos empezado el violín con la edad bastante avanzada. Ya lo había comentado en los vídeos anteriores. Nosotros que tenemos el cuerpo muy rígido y poco flexible, necesitamos hacer un ejercicio de flexibilidad. Para nosotros que empezamos el estudio del violín siendo adultos, es muy normal que se mueva el arco de manera inclinada por falta de la flexibilidad de nuestro cuerpo. Así que para evitarlo, es necesario realizar un pequeño ejercicio de la flexibilidad. Primero hacemos esto con la punta del arco. Cuando estamos llegando a la punta del arco, en vez de terminar aquí, hacemos esto. Manteniendo el mismo ángulo. O sea, a ver, sí. Desde aquí, manteniendo este ángulo, bajar un poquito más. Pero que no sea así, por ejemplo. Así, ¿no? Manteniendo el mismo ángulo.
bajar un poquito más, hasta donde podamos. Y otra cosa que no se puede hacer es esto. Desde aquí, con un movimiento brusco, esto no. Esto nos puede dañar al brazo, al hombro, al codo y todo. Siempre con el movimiento despacito. Y hacemos lo mismo aquí. Desde aquí seguimos subiendo, manteniendo el mismo ángulo. ¿Vale? Pero nunca con el movimiento brusco. Así no, no. Por falta de flexibilidad, muchas veces el arco se queda así inclinado, porque nuestro cuerpo no está preparado para mantener este ángulo en esta postura. Por eso hay que seguir haciendo este ejercicio de flexibilidad. Así, si podemos llegar hasta aquí, luego nos va a costar mucho menos utilizar hasta aquí, sin problema. Nos vendría bien repetir esto todos los días, aunque sea solo un minuto. Y ahora también quiero recordaros de una cosa básica. Creo que no hace falta decirlo a los que ya llevan un año con el violín. Pero para los iniciantes quiero recordaros que el movimiento del arco se realiza principalmente con el movimiento del antebrazo, o sea, con la articulación del codo, y solo cuando utilizamos la parte cercana a la base de arco se emplea la articulación del hombro también. O sea, que no se ve, ¿no? Hay que ponerme de pie. Más o menos de la mitad del arco hasta la punta del arco. Cuando utilizamos esa parte, se mueve solo antebrazo, utilizando la articulación del codo. No se emplea casi nada la articulación de hombro. Pero cuando queremos utilizar de mitad hacia arriba, ya ves que mi hombro también está trabajando. La articulación de hombro ya está trabajando, ¿no? También se mueve esta parte. O sea, la articulación de hombro también se utiliza, pero solamente cuando queremos tocar con esta parte del arco y cuando queremos cambiar la altura de codo. Ahí sí que hay que trabajar con la articulación del hombro. Pero si no, normalmente no. De aquí hacia arriba, hacia la punta, se trabaja casi solo con la articulación del codo. Desde aquí van a trabajar juntos las dos articulaciones, de codo y de hombro. Para los iniciantes hay que tener en cuenta en esto. Si empleamos la articulación del hombro para trabajar con la mitad punta del arco, se sale el codo hacia afuera. En vez de trabajar con la articulación del codo, si movemos articulación del hombro, el codo va saliendo hacia afuera, así. Y al mismo tiempo, el arco pierde su ángulo recto y se va quedando demasiado inclinado. Así que si alguien todavía tiene este problema, primero hay que acostumbrarse con el movimiento de la articulación del codo y no del hombro.
Y ahora, los que ya no tienen este problema del hombro y después de realizar el pequeño ejercicio de la flexibilidad, empezamos a hablar del truco sencillo para mantener el arco recto. Por cierto, ¿hay alguien entre vosotros quien haya intentado preparar un sushi hasta ahora? ¿Sabéis lo que es un sushi, verdad? Es una comida japonesa. Una bolita de arroz un poco alargada con una lajita de pescado. Por ejemplo, podría ser con atún, chicharro, besugo, etc. Cogemos una lajita de pescado con la mano izquierda y seguidamente con el dedo índice cogemos un poquitín de wasabi, que es una masa del color verde muy picante. Colocamos el wasabi en la lajita del pescado y ahora con la mano derecha cogemos pequeña cantidad de arroz con el que hacemos así una bolita más o menos, lo colocamos encima de la lajita, ajustamos la forma con los dedos y luego le daremos la vuelta para que el arroz se quede abajo y al final con unos toquecitos le daremos una forma limpia y bonita. Pero ¿cómo? En este momento ningún chef de sushi cogería el sushi con la palma de la mano. Aquí no. Lo colocamos en el espacio preparado con los 4 dedos de la mano izquierda. Es un espacio con forma de cuadrada, aquí, con forma cuadrada más o menos, y ahí se queda el arroz para que el arroz coja la forma limpia y correcta. De esta manera, sin pensar nada, podemos hacer un sushi con la forma correcta y ideal. ¿Cuál es la forma ideal de sushi? Pues no voy a hablar más de sushi, ya que este vídeo no es para aprender a hacer el sushi. ¿Y qué es lo que quería decir con esta mini clase de sushi? Pues para conseguir la forma bonita y recta del arroz del sushi, aprovechamos este espacio que se crea con 4 dedos y podemos hacer lo mismo con el manejo del arco del violín. Creamos el espacio con estos 3 dedos y si colocamos el arco ahí bien encajado, ya el arco no puede bailar y solo puede moverse de manera recta manteniendo esta línea recta que forma el valle compuesto de las primeras articulaciones de los 3 dedos. Este valle creado con 3 dedos tiene bastante anchura. Y una vez que se encaje el arco en este valle, se verá obligado a mantener la línea recta que forma el valle, y así será imposible que el arco se baile. Cuando se acostumbre un poco de este sistema, luego, aunque se frote el dedo anular junto con el dedo meñique y se quedara el espacio solo con 2 dedos, el arco se mantendrá con el movimiento recto. Y cuando ya os funcione bien con solo 2 dedos, os saldrá todo bien aunque cojáis el arco solo con el pulgar y el dedo medio sin ayuda del valle formado por los dedos. El único problema que queda, o sea, formamos una línea recta con 3 dedos, con la primera articulación de 3 dedos. Aquí colocamos el palo del arco. Entonces, como esta línea tiene bastante anchura, manteniendo bien esta forma, ya el arco también se mantendrá automáticamente esta línea recta y no puede bailar. A veces hay gente que dice que el arco hay que coger así de manera ligera, pero no es verdad.
hay momentos cuando nos viene bien cogerlo de manera ligera. Hay otros momentos cuando hay que agarrarlo, hay que cogerlo muy fuerte para que la estabilidad del arco sea mayor. Así que el arco a veces se coge de manera ligera, otras veces se coge o se agarra fuerte. Entonces, pues lo que se puede hacer para aprender es primero acostumbrarse cogiéndole bien, agarrándole bien. Y cuando lo cogemos bien, pensamos o sentimos que el palito se encaje bien en esta línea de primera articulación que forman con 3 dedos aquí. Entonces, pues podemos conseguir que se fije bien, que se quede bien fijado, que se quede como, diría yo, como una cosa junta. La mano y el arco se convierte en un trozo, en un único trozo. Así no se baila, ¿vale? Ahora, el único problema que queda ahora es lo siguiente. Gracias a este truco de la caja o del valle, formado de los dedos, podemos mantener el movimiento del arco en una línea recta automáticamente, pero no sabemos si ese movimiento recto mantiene el ángulo perpendicular con las cuerdas o no. Sin embargo, esto podemos controlarlo simplemente con nuestros ojos. Solo hay que observar de vez en cuando si el arco y puente mantiene la relación paralela o si el arco y las cuerdas mantienen la relación perpendicular. Y así podemos evitar que el arco se mueva en el ángulo, por ejemplo, muy así, alejada de ser perpendicular a las cuerdas. Y la verdad es que no es muy necesario estar tan preocupado con el ángulo del arco contra la cuerda. Está claro que así tan inclinada contra cuerdas o así no está bien, pero un poco inclinado, por ejemplo, en vez de estar así o así, no pasa nada. O cuando llegamos arriba de todo, a veces se queda así o así, no pasa nada. Esto pasa también a los profesionales, a los solistas también les pasa. Y eso no afecta nada al sonido. Lo que sí que tenemos que evitar es que el arco se incline tanto demasiado o que se mueva así de manera lateral. Esto sí que evitar, pero inclinado así un poco no tiene ningún problema. Bueno, así que el truco sencillo para mantener el movimiento recto del arco es formar un espacio cuadrado con los dedos y hacer que se encaje ahí el arco. Si hay alguien que no esté seguro si el movimiento del arco mantiene la línea recta, le recomiendo que pruebe este sistema. Pronto podrá olvidar de este problema. En el próximo vídeo vamos a hablar cómo se puede evitar que se quede corta la última nota antes de realizar el cambio del arco. No sé si habéis dado cuenta de esto, pero en muchas ocasiones, cuando estamos tocando varias notas con ligadura, la última nota antes de realizar el cambio del arco se queda bastante corta que las otras notas. Por ejemplo, esta última nota, mi,
suele durar menos que las notas anteriores. Esta mi suele quedarse corta, luego nos apresuramos a tocar la siguiente nota. Se quedaría así. Corta. Corto. Esto es lo que suele pasar. Lo que queremos es que la última nota mi también dure tanto como otras notas. He exagerado un poquito, pero casi mejor intentar a tocarlo así, exagerando un poquito, para que la última nota se quede casi más larga que las otras anteriores. Cuando se toca bien con la duración correcta de la última nota, se mantiene el tiempo y el ritmo y se da sensación de suave y tranquilo. En cambio, cuando no se toca bien comiendo una parte de la duración que tiene la última nota antes del cambio del arco, nunca se mantiene el tiempo correcto y da sensación de correr y correr. Creo que es una de las grandes diferencias que hay entre los que tocan bien el violín y los que lo hacemos mal. Yo mismo tengo este problema y sigo sufriendo para solucionarlo. Así que en el próximo vídeo me gustaría pensar en ello con todos vosotros. Gracias por acompañarme hoy. Sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.